Hola, ¿qué tal? Bien, este vídeo que vamos a subir hoy es un contenido bien distinto a lo que solemos subir en este canal, pero les doy un poquito una introducción. Hace ya bastantes años yo solía tener muchos sueños premonitorios, no porque me llegaran solos, sino porque yo los pedía. Yo le pedía a mi yo superior que me permitiera tener un sueño que pudiera entender y recordar al despertarme sobre alguna determinada situación en la que yo quisiera buscar, en la que yo necesitaba ayuda básicamente. Eran situaciones muy típicas de la vida normal de cualquier persona, cosas relacionadas con el trabajo, la familia, la economía, etcétera. Y efectivamente, esos sueños muchas veces se transformaban en cosas que se plasmaban luego en la realidad. De hecho, algunos se plasmaban de forma como que bastante inmediata, otros tardaban un poco más, etc. Pues la verdad es que yo hace mucho tiempo, hace muchos meses, como por septiembre del año pasado, cuando estaba empezando a subir todo este contenido sobre Venezuela al canal, yo pedí que me dieran un sueño un poco para confirmar si efectivamente las cosas que yo estaba viendo en ese momento que iban a pasar y que iban a empezar a pasar el primer trimestre del año sobre todo, eran realmente así. Pero ese sueño nunca me llegó. Y ayer, día 20 de mayo, lunes 20 de mayo, sobre las 3 de la mañana, tuve un sueño que me desperté a esa hora, me desperté a las 3 de la mañana y me desperté muy impresionado. Y se los quería contar. Bien, en ese sueño habían un montón de edificios, unos 7 o 8 edificios más o menos, grises, en distintas tonalidades de gris. Era... El cielo estaba oscuro, más bien gris, tirando a negro, no sabría decir si era de noche, madrugada o era que había muchísima niebla, pero el cielo estaba más bien oscuro, ¿no? Y entonces los edificios, desde los edificios empiezan a hablar. Y un edificio tras otro fue como leyendo un comunicado donde se ponían en contra de Nicolás Maduro. Estos edificios eran grises, eran edificios muy simples, eran edificios que a mí me recordaban esos edificios como los que están viendo en las fotos, que son edificios que veíamos en esos documentales cuando pensábamos en la Rusia comunista o en Berlín Oriental o en los países comunistas de Europa del Este, esos edificios simples, tirando a feos, y me inspiraban eso, me inspiraban comunismo, ¿no? Y estaban efectivamente leyendo esto. Entonces, yo sentía en el sueño que dentro de esos edificios habían armas y personas que estaban entrenados para utilizar esas armas. Y de paso que mientras cada edificio hablaba, ¿no? Como que leía su comunicado en contra de Maduro, habían como porcentajes, ¿no? Habían porcentajes de personas dentro de ese edificio que estaban a favor de ese comunicado y otras que estaban en contra. O sea, un porcentaje que estaba a favor de Maduro, digamos, y otro porcentaje que estaba en contra de Maduro. De repente había un edificio que era 70% a favor, 30% en contra, otro 90% a favor, 10% en contra, otro 50 y 50, y así en cada uno de los edificios. Luego veo en uno de los edificios, uno de los que está así como más alto, un poco hacia atrás, pero está bastante alto, que en la fachada del edificio, pero en la parte de arriba, como en la última planta del edificio, habían dibujado una estrella de David. La estrella de David estaba dibujada en blanco. A mí este es un signo que me gusta mucho porque cuando estaba en Caracas, un maestro de Cábala me explicó que ese signo, lo voy a explicar así un poco rápido, significaba la conexión de cómo llevar el cielo a la tierra y la tierra al cielo, que era como ese punto de conexión entre, digamos, una dimensión y otra, o un mundo y otro, ¿no? Aparte que, bueno, evidentemente es un símbolo que está en la bandera del Estado de Israel, sin necesidad de hablar de ningún tipo de conflictos de los que ocurren en esa zona, pero bueno,
una bandera que en mi modo de ver, y un país que a mi modo de ver simboliza todo lo contrario a lo que es el terrorismo de Hezbollah, por ejemplo, que se encuentra en Venezuela, ¿no? Entonces, dentro de ese sueño, que era una situación como que yo lo estaba viviendo efectivamente como con mucha emoción, me dio como cierta calma ver que ese símbolo estaba ahí. Y el ambiente, todo el ambiente que rodeaba esos comunicados que estaban leyendo y toda esa situación era un ambiente de mucha seriedad, de mucha solemnidad. Era como si fuese una especie de, bien sea un ritual religioso, como esa seriedad que se tiene cuando hay un ritual religioso, o incluso la seriedad que se tiene, porque realmente esa fue la sensación, la seriedad que se tiene cuando ha muerto alguien, pero no el dolor, no el dolor, la seriedad de esa situación, de ver, qué sé yo, una persona querida muerta o algo así, pues esa seriedad era con la seriedad con la que estaban hablando desde esos edificios. Esa seriedad era la seriedad que reinaba en todo ese ambiente. Yo no soy especialista en interpretación de sueños. Como les digo, yo no puedo decir que esto es un sueño premonitorio de algo que va a pasar, porque no se ha dado como se han dado otros sueños que ya les expliqué antes, que yo normalmente los pedía y a los días, semanas, al poco tiempo, pues me llegaba el sueño y efectivamente yo veía como las cosas iban evolucionando tal como más o menos me indicaba el sueño o con las pistas que me habían dado según ese lenguaje simbólico, ¿no? Pero sí puedo decir que fue un sueño que viví con mucha emoción, que me despertó con mucha impresión. Yo, a pesar de que hago todo este contenido que he basado en el primer caso, el primer video que hice en septiembre hablando sobre Venezuela, en septiembre del año pasado hablando sobre Venezuela, fue algo que vi en una meditación. Todo lo demás ha sido gracias al tarot. Yo realmente no suelo soñar con situaciones de Venezuela. Yo suelo soñar con situaciones, pues más bien otras cosas, familiares. Veo familiares que de repente hayan fallecido, veo otro tipo de cosas. A veces soy consciente de que hago viajes astrales, que los hacemos de todas las personas. Entonces, a veces me veo, qué sé yo, caminando por alguna calle de Italia o por algún lugar en México, también me he llegado a ver, pero no suelo tener este tipo de que otras personas sí lo tienen, ¿no? O de sueños con Venezuela, o de sueños de cosas que van a ocurrir con países. Yo todo eso lo consulto sobre todo es con la parte del tarot o algún tipo de meditación, y por eso precisamente quería compartir este sueño, porque me había dejado impresionado, porque yo no soy especialista en interpretar sueños, pero sé que muchas de las personas que siguen este canal tienen muchísimos conocimientos espirituales y me encantaría que en los comentarios me ayudaran a entender un poco esto, aunque a veces yo lo pienso y pienso que está como que muy claro, ¿no? Pero me gustaría saber qué sienten ustedes, qué piensan ustedes, si ustedes también están teniendo sueños como estos. ¿Qué tipo de sueños son? ¿Qué ven en esos sueños? Me gustaría muchísimo que pudiéramos compartir toda esta información, porque aquí, bueno, aquí en Tarot de la Calle somos una comunidad, la verdad que una comunidad excelente, de gente que está muy informada y de gente que de paso tiene unos conocimientos espirituales y unos intereses espirituales bien, bien avanzados y bien bonitos realmente. Entonces les pido su colaboración con esto. Les pido que no se tomen este sueño como un sueño premonitorio, pero sí que ha sido algo que a mí personalmente me ha impresionado mucho y por eso he decidido compartirlo. Quiero saber si ustedes, como ya les dije, han tenido sueños como estos. Si ustedes, ¿qué pueden deducir ustedes de un sueño como este? Yo lo quiero presentar sobre todo esto con este video con muchísima seriedad, porque no es un video de lecturas del tarot, es algo que
me ocurrió este lunes en la madrugada, este lunes 25 de mayo en la madrugada, y desde ahí llevo dándole vueltas a ese sueño y dándole vueltas a la idea de, bueno, lo publico, no lo publico. Incluso estuve preguntándole a mis familiares a ver qué pensaban ellos y me dijeron efectivamente, sí, bueno, hazlo, públicalo, di qué es lo que has sentido y compártelo con las personas de tu comunidad para ver qué piensan ellos y qué han experimentado ellos con respecto a esta situación. Y así todos podemos llegar a una conclusión. Bueno, si les ha gustado este video, por favor suscríbanse, que Dios bendiga a Venezuela, que Dios bendiga a todos los venezolanos y a todos los extranjeros que hacen vida entre nosotros. Muchas gracias por su apoyo.